Tardes, bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia aquí a través de ICN. Agradecidos, un día trágico, realmente, un día trágico, esta tragedia que han enlutado varias familias hondureñas. Ahí ya se registran al menos unas 12 personas fallecidas en este autobús de la ruta interurbana de este tramo carretero de Olancho hacia Tegucigalpa, a la altura del kilómetro 31 en el sector de Ilamapa, y que ha dejado, diciembre es terrible, es terrible, perder un familiar cualquier día de semana, o cualquier día de época del año, es terrible, pero para diciembre, cuando estas fiestas dicembrinas, todo el mundo está contento, el luto parece que causa mucho dolor. Esa combinación a veces de alta velocidad, no hay registro de esas unidades, el mantenimiento y todo esto no se les pone ojo. Y ahorita que la gente comienza a viajar al interior porque va a ver a su familia, a pasar Navidad, fin de año, tiene que tener mucho cuidado las autoridades también del Instituto del Transporte Terrestre. Pero bien, no nos toca más que lamentar y darle nuestras más profundas muestras de pesar a las familias dolientes que han perdido a sus seres queridos en esta tragedia. Ya se reportan más de 25 heridos también, y ahí están todos los cuerpos de socorro. Eso ha enlutado realmente a la sociedad hondureña este día trágico. Pero bien, vamos a ir a una breve pausa comercial. Ya retornamos con interesantes temas que están en la palestra, están en el tintero, solo falta desarrollarlos. Miren, ahí está persecución política. ¿Va a haber legislatura? ¿No va a haber legislatura? Hay nombramientos, repartición nuevamente en los cargos del Tribunal Superior de Cuentas. Faltan otras distribuciones también. Creo que es en el de Justicia Electoral. Falta también en el Registro Nacional de las Personas. Falta en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Falta en la denominada política limpia, que no sabemos por qué le dicen política limpia, pero ya vendremos. Vamos a presentar a nuestro invitado al retorno. Buenas tardes, nuestro invitado, abogado, analista político, y no solo político, sino que de la realidad nacional, el abogado Germán Edgardo Leicelar Hernández, quien nos acompaña esta tarde. Bienvenido, abogado. Gracias. Un placer, gracias por estar en nuestra casa. Es un placer. Y gracias por compartir su conocimiento y su expertise en relación a los temas de la realidad nacional. Y fíjese que, bueno, yo sé que tiene algo que decir, pero es que... No, adelante. Es que, fíjese que de entrada me gustaría, porque ya hemos lanzado algunos temas, pero de entrada me gustaría que escuchara precisamente en horas del mediodía, se transmite un programa de cuestión de enfoques aquí, precisamente en ICN, y la invitada especial fue también la diputada Suyapa Figueroa, y mire qué es lo que ha dicho, que es interesante, y lo que hablábamos previamente con usted. Escuchemos a Suyapa Figueroa en estos momentos. Bien. La comisión permanente debería de dejar de funcionar el 25 de enero. ¿Qué avisora de aquí al 25 de enero la diputada Suyapa Figueroa? Yo tengo mis serias dudas de que para el 25 de enero va a haber una convocatoria normal y como todos, y va a haber una instalación de la tercera legislatura. ¿Y se instala con suplentes como se hizo para elegir al diputado Luis Redondo como presidente de la Junta Directiva? Ya hay un antecedente. ¿Usted no ve ese escenario? Claro. Nosotros lo vemos totalmente ese escenario, y lo vemos por muchas de las situaciones que están haciendo. Ellos lo han planteado desde siempre y lo han tenido muy claro desde siempre. Ellos van a hacer de la manera en que ellos quieran hacer las cosas, con suplentes, a su manera y estableciendo sus propias reglas. Y
le guste o no, estén o no, tengan o no la ley de su lado, lo van a hacer. ¿Qué? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y quiero sumarme a pues, los sentimientos de lamentación y lamentar terriblemente ese accidente que se dio el día de hoy, y con el permiso de las personas dolientes, pues por haber perdido familiares y todo, pues entramos a los temas de la vida diaria. Y mire que con el respeto debido, sin pretender hacer uso de eso, ese es un ejemplo de cómo el país está mal funcionando, ¿verdad? Porque lo que usted dijo, no se sabe si hay seguimiento de las unidades, no se sabe si el mantenimiento es el adecuado. Es decir, tenemos una catástrofe generalizada en el país respecto a que no hay un seguimiento de todos los lineamientos legales. Esa institucionalidad, ese Estado de Derecho que es tan importante para la convivencia social, se ha perdido en todas las áreas. Se ha deteriorado. Sí, entonces lo que dice la honorable diputada es una realidad, porque yo creo que todos albergamos dudas sobre lo que va a pasar con la instalación de la siguiente legislatura. Y mire que no es casual. Es lo mismo que ha pasado en otros países. Se generó un paro prácticamente pleno de toda la actividad legislativa, y a partir de este punto se ha hecho un rompimiento donde se define que si no hay necesidad de un Congreso, porque lo podemos operar a través de 9 personas, ¿para qué tenemos un poder instalado en esos términos? Obviamente, eso es una manipulación de la realidad, porque llevar esto a temas dictatoriales, a temas impositivos, y eso no es la que, pues, por decirlo de alguna manera, lo que es la fuente esencial de la democracia. No es un tema de ideologías, no es un tema de si es izquierda o si es derecha. La gente del país no necesita izquierdas ni derechas, necesita un sistema que funcione y que le dé respuestas a las necesidades que hay. Lamentablemente, Carlos, como primera intervención le diría que hemos desarrollado un criterio, no solo en Honduras, sino que en toda Latinoamérica, y no solo en el gobierno actual, sino que a lo largo de muchos años de vida democrática que inician hace más o menos 40 y tantos años con la última etapa constitucional, en donde no construimos Estado de Derecho ni construimos bases democráticas, sino que simplemente llegan personas con una enorme disposición de imponer criterios, y miren lo que son las ironías. La Constitución de la República que tenemos actualmente prevé y blinda todo el sistema democrático con una serie de candados constitucionales que no permiten fácilmente llegar al rompimiento constitucional. Pero fíjese que todas esas cosas fueron derivadas de golpes de Estado y de situaciones que se dieron a través de las instancias militares. Sí. ¿Y qué tal que ahora somos los civiles los que estamos rompiendo el orden constitucional? Entonces es una ironía que vale la pena poner. Como que se ha invertido. Y ahora más bien están ocupando a los militares para el civil poder dar el golpe. Es correcto. O sea, se han invertido los papeles. Se han invertido los papeles, y es una serie de suertes, de deseos de quedarse gozando de todas las canonjías que vienen y vienen con el poder. Pero al final, reitero, miren, y es una cosa bien curiosa. Los gobernantes, en términos generales, no les gusta que se les señalen estas cosas. ¿No? Y entran en molestias cuando uno dice estas cosas, y yo quiero dejarlo bien claro. No es ni mi estilo ni mi intención atacar a nadie, pero mire que es bien simple. La población se ha volcado siempre y ha dado su respaldo a través de un voto, pero se les ha quedado a deber permanentemente. Pero le digo algo. Pero si se corta el cordón umbilical que usted se puede manifestar a través de una urna, ¿qué es lo que va a pasar? Ese es el detalle, que este deterioro del que estábamos mencionando, donde las clases políticas o las élites políticas cada vez se van ensimismando más, en donde se convierten en los mesías, en donde nadie más tiene ningún tipo de respuesta más que yo. Hombre, si estamos esperando esa respuesta desde que iniciaron los procesos electorales en 1982, y
no quiero ser negativo, pero si bien han habido avances institucionales, si bien han habido avances democráticos, si bien han habido algunos avances en algunas materias en general, lamentablemente la balanza queda totalmente negativa. Fíjese que me preocupa con esta alerta que usted está diciendo. O sea, porque realmente es una alerta y esa alerta también la están... O sea, algo que usted dijo en este momento, que se busca el deterioro de determinado poder del Estado y esto lo dejaron claro también en la bancada del Partido Liberal y lo hizo el domingo. A ver si ahí está el comunicado donde dicen que se pretende deteriorar un poder del Estado. Creo que vamos a ver, ahí dice aquí, llamamos a los diputados del Congreso de la República que integran la bancada del Partido Liberal de Honduras a mantenerse firmes en el marco constitucional y a no prestarse a estrategias de desestabilización del Congreso de la República mediante la parálisis y la concentración antidemocrática de poder que marcan una clara tendencia a desprestigiar ese poder del Estado con el riesgo de caer en el gravísimo extremo de alterar el orden constitucional. Creo que esa es la parte medular realmente de ese comunicado y es la preocupación y de lo que usted precisamente señaló. Claro, y volvemos a la temática inicial. La problemática de fondo es que ¿qué es lo que va a pasar con el país? Imagínense que tenemos un país como Venezuela y ya saldrán algunas voces diciendo, ya van comparando, ya van hablando de Venezuela. No es hablar de Venezuela, es ver cómo se van repitiendo una serie de pasos que se han dado en otros países y que han llevado a un país como Venezuela que es rico. Bueno, ojo, que sigue siendo rico, sí, porque sigue teniendo petróleo y sigue teniendo una cantidad de cosas, pero con una distribución de la riqueza y una estructura social totalmente deteriorada, igual o peor que la que tenían originalmente. Y claro, no vamos a taparnos los ojos, ni vamos a decir aquí lindezas acerca de las personas que estuvieron anteriormente, porque hay que decirlo con propiedad. El resultado de que tengamos estas actitudes tan arbitrarias, tan impositivas, son producto de años y años de malos gobiernos. Es la acumulación. Exactamente, es una acumulación de disgustos que le han dado a estas personas que gobiernan actualmente una serie de elementos sólidos para justificar algunas acciones. Pero lo malo está bien, que puedan justificar algunas acciones, pero no repetir lo malo que habieron, sino que, o sea, emular las cosas buenas, tal vez sacar, si es que hubo cosas buenas, que definitivamente pudo haber sido, pero no caer, ya claro. Solo, si fue malo, si lo que fue malo, y sigue siendo malo. Es que estamos de acuerdo, Carlos, pero ¿sabe qué es lo que sucede? El ser humano tiene esas peculiaridades. Usted ha visto, ¿verdad que el patio del vecino siempre es más bonito? Sí. Y si usted tiene un carro igualito al mío, el suyo lo veo más bonito que el mío. Porque claro, usted se acostumbra al suyo, sabe los defectos, sabe que le chilla, cada que le vibra, y el suyo solo miro la imagen superficial y digo, ay, qué bonito tiene el carro de amigo. Y muchas veces eso nos ciega y no nos hace ver todo el panorama como se viene dando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda esta deconstrucción social que hemos venido manejando ya nos tiene en una situación totalmente grave, porque como lo he venido diciendo en varias ocasiones, ¿sabe qué nos falta como país? Una ciudadanía activa, una ciudadanía que sepa que tiene un rol que jugar. Honduras está lleno de gente, pero no está llena de ciudadanos. Tenemos habitantes, pero no ciudadanos, porque la mayoría de las personas... ¿Nos falta identidad, Agua? Nos falta identidad, nos falta entender cuál es el rol que tenemos que desempeñar. Aparte que nos han malinformado de maneras tan enormes que ya llegamos a creer un montón de cosas que son falsas. Entonces hemos tergiversado los valores de una manera tan grave que vamos a entrar en un proceso negativo. Le voy a poner un ejemplo bien simple. ¿Qué sucede con todo este funcionamiento global mundial que está en crisis? Porque tenemos crisis comercial, tenemos crisis de petróleo, tenemos crisis financiera, crisis económica, crisis de alimentación, tenemos un conflicto India-Pakistán que está por reventar, tenemos el conflicto entre Ucrania y Rusia, tenemos el conflicto entre Hamas y
Israel, que no es un conflicto específicamente con Palestina, porque Hamas no representa necesariamente a Palestina. Pero ¿qué es lo que quiero señalar? Que a nivel global, en todo el planeta, usted ve que hay una crisis enorme de funcionamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con países como el nuestro? Que todo este escenario complicado a nivel mundial va a generar una marejada terrible, y nosotros somos como un pequeño pescadito, que encima de que somos un pequeño pescadito, al no ponernos de acuerdo internamente, al generar las conductas que estamos viendo en el poder legislativo, porque vuelvo a repetir, seamos claros, para bailar se necesitan dos. No estoy diciendo que todo es la oposición ni que todo es libre. Son ambos, porque no hay un entendimiento, no hay un deseo. Si usted se fija en este pleito de la parálisis legislativa, ¿de qué se trata todo el tema? Es como que usted esté conmigo aquí y yo esté hablando aquí solo para decirle a la audiencia, se fija, Carlos no quiere hablar conmigo. Y que usted esté haciendo lo mismo. Se fija, es él el que no quiere hablar conmigo. ¿Me entiende? Eso no nos lleva hacia ninguna ruta positiva. Sí, porque no, al final de cuentas no encuentra el punto equidistante para sentarse a dialogar. Al final es una responsabilidad de los 128 diputados. Exacto. Pero se imponen intereses particulares que rompen toda esa posibilidad de llegar a diálogos. ¿Y quiénes pagan la cuenta? ¿Los 9 millones de hondureños o los 10 millones de hondureños? Dicen que cuando los dos elefantes se pelean, ¿quién sufre la grama? Es correcto, así es. Entonces, los políticos tienen su patio. Claro. Para pelearse. Y hay otra frase también que dice que cuando un tonto y un inteligente están peleando, nadie sabe cuál de los dos es el tonto. ¿Ah? Entonces, me sigue. O sea, usted ve un pleito ahí donde no sabe cuál de los dos es el tonto. Pero al final el pleito sigue. No importa quién es el tonto, ni si los dos son tontos, ni si los dos son inteligentes. Fíjese qué interesante. Mire, vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a contrastar este comunicado del Partido Liberal ahora con este llamamiento que están haciendo, o esta supuesta alianza que están haciendo con Libre, para ya nombrar a algunos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Esa parte no la logro entender, si van solamente con los 9, con la comisión permanente del Congreso, o realmente si tienen con los votos, cuántos votos se necesitan para eso en el Congreso Nacional. Vamos a ir al retorno. Perfecto. Gracias. Bien, y siempre con este análisis esta tarde con el abogado Germán Leicelar Hernández, precisamente hemos estado, o hablamos sobre esto que ha publicado en las redes sociales el abogado Gustavo Solórzano, que dice que marca realmente un inicio de la democracia, y que marca un inicio esta semana importante para la democracia en Honduras. Concluye el periodo de 7 años de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas por los vientos que soplan la comisión permanente. Y para esto, fíjese que me interesa esto, porque dice que la comisión permanente puede nuevamente nombrar en forma interina a los 3 magistrados de este órgano de control del Estado. Esto sería un error, una decisión muy dañina para la democracia, que solo debilitaría más basa al Tribunal Superior de Cuentas y provocará mayor polarización. Es urgente que el Congreso Nacional vuelva a sesionar en pleno, en vista que la comisión permanente no es reconocida por los diputados de la oposición, y tampoco las acciones de la oposición son reconocidas por la Junta Directiva del Congreso y Libre. Una salida a la crisis legislativa es que el fundamento, es que con fundamento al artículo 190 de la Constitución de la República, a la Presidenta de la República, Xiomara Castro, solicite que el Congreso Nacional celebre sus sesiones con el fin de tratar la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, y así evitar un nuevo conflicto político que afecte la gobernabilidad y el bienestar de todos nosotros como hondureños. No sigan dañando más la democracia en Honduras. Con ello solo nos condenan a seguir siendo un país empobrecido por culpa de las malas decisiones. ¿Usted cree que este llamamiento a la Presidenta de la República para aplicar este artículo
¿Cree usted, abogado, que es una de las salidas salomónicas, como lo plantea el abogado Solórzano, y que coincide con lo que usted ha venido planteando, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, si usted se pone a ver, prácticamente coincidimos en prácticamente todos los elementos que él establece. Y claro, esto es producto de toda esa imposición, de toda esa forma negativa en que están funcionando las cosas, porque al final, mire, lamentablemente se está implementando cualquier cosa menos lo que necesitamos que se implemente. Si usted se fija, él habla y menciona la palabra, que la comisión puede. Sí, no, estamos de acuerdo que puede, pero ¿qué es poder? Poder es puedo, como decimos aquí, oíme, ¿y vos por qué decís tal cosa? Porque puedo, quiero y no me da miedo. O sea, a veces yo puedo porque puedo, pero eso no significa que sea lo correcto y que sea lo que me va a estructurar una forma de funcionamiento adecuado. La comisión podrá hacer todas estas cosas, pero ¿dónde está la legitimidad de todos sus actos? Considerando que es producto de una serie de confrontaciones, considerando que es producto de una imposición, de una ausencia legislativa autoprovocada incluso, porque al final esa es la parte que a mí me preocupa. Y yo repito, si algún vocero o alguien del gobierno está viendo esto, no es un ataque ni una crítica, o sea, tenemos que valorar constructivamente las cosas. Ya basta en el país de que si yo voy a ser mejor que usted, Carlos, no es porque soy mejor, sino porque lo destruyo y lo descalifico de una manera que cuando ya lo tengo en el suelo, entonces, yo soy mejor. Porque lo destruí, no porque soy mejor. O sea, eso no es positivo. Y reitero, podemos tener diferencia de criterios, podemos tener muchas ideas distintas, pero en la riqueza del pensamiento, en la riqueza de la intelectualidad, en la riqueza de sumar todas las distintas opiniones que puede tener una sociedad, es que podemos encontrar soluciones en las cuales todos participemos y para todos hay algún tipo de unidad al respecto. Pero ¿qué pasa? Imagínese que usted se pone a pensar que lo que voy a manejar es un tema de oposición. ¿Y qué hace la oposición? Creo que lo comentamos hace un rato. Sí. Yo como oposición me uno a usted para oponerme a él, que es mi enemigo. Pero pareciese que esta oposición está funcionando de una manera en la que estoy viendo de qué manera me quedo con el mandado. Es decir, estoy unido a ti porque aquel lo queremos manejar, pero yo estoy más preocupado de quedarme con el paquete que de realmente resolver la situación. Entonces, eso nos genera una serie de situaciones en las cuales la evolución política, institucional, gubernamental, de gobernanza, de institucionalidad del país no camina por una buena dirección. Es decir, que en el fondo es mantener la división. Sí, es que la división le funciona a todos. Mientras esté dividido, todos decimos, qué bien, ganancia de pescadores, en cualquier momento me la gano yo. Bienvenido. Eso es el objetivo de alguien que practica en política. Si alguien está participando en política, que es lo que me criticaban algunas personas, sí. Como le indiqué, yo soy pinuista, soy actualmente el fiscal del Pinu. Mucha gente dice, óigame, pero ustedes no parece que quieren ganar el poder, parece que no persiguieran el poder. No, hay una diferencia fundamental. Si buscamos llegar al poder, pero no con ambiciones de controlar todo un estamento de cosas para beneficio de una clase en particular. La idea de nuestro partido es llegar al poder, pero con el objeto de buscar ese beneficio para las grandes mayorías y no para grupos en particular. Y claro, hay miles de maneras de hacerlo, pero está claro que, como dicen algunos pensadores a lo largo de la historia, si usted sigue repitiendo los mismos actos permanentemente, va a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces, ¿qué está pasando en el país? Que lo que tenemos es el resultado de estar haciendo lo mismo una y otra vez, donde la única modificación que tenemos, Carlos, es que quizás las dinámicas o las formas de funcionar han ido cambiando, porque antes siempre las entrevistas tenían que ser en vivo. Hoy usted tiene la ventaja de que tecnológicamente se puede conectar a alguien por Zoom, etcétera. Sí. Pero es lo mismo, sigue siendo una entrevista. Sí. Entonces, a nivel de política, como país, seguimos haciendo lo mismo con algunos métodos distintos, pero no
con el fundamento de encontrar ese desarrollo social que la gente espera. Aquí podemos entresacar algo sobre esas libertades que dice usted ahora, libertad en la comunicación, libertad en varias cosas que no hemos perdido, que en sistemas dictatoriales ni siquiera deberíamos poder estar conversando aquí. Es muy probable. Y que usted contaba extra micrófono también esa anécdota con una persona que dice, mira, aquí se habla de dictadura. No sabes lo que es vivir en una dictadura, ¿cierto? Así es. A veces usamos la terminología con mucha facilidad para asustar a la gente sin que realmente estemos viviendo eso. Y esperemos que todo lo que está ocurriendo no nos lleve a esa dirección, porque realmente perder la libertad bajo esos parámetros es terrible. Y como decíamos, creo, extra cámaras, o no sé si ya lo habíamos dicho aquí, la libertad es el valor fundamental del ser humano. Lamentablemente, amigos, ejercer la libertad es una responsabilidad. Y lamentablemente en nuestro país no lo hemos hecho responsablemente por mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué papel juega el BOC en todo esto? El bloque de oposición ciudadana, porque usted hace poco planteó, ¿no? Es decir, sí, yo me aprovecho, me subo en este barco porque tengo un interés particular. Y lo que es un interés particular es de repente poder alcanzar el poder. Pero aprovecho esta escalera, me subo aquí en este peldaño y precisamente ahí me subo en esa ola y alcanzo el poder. Y no le importa lo demás. Ahora, ¿cuál es el papel del BOC en toda esta situación que estamos viviendo de país? Bueno, mire, seguramente me van a llover piedras de todos lados, pero yo compararía el BOC con lo que fueron en algún momento las antorchas. Yo les soy honesto, yo participé en el movimiento de las antorchas en algún momento y me retiré del mismo cuando vi que había muchos políticos apropiándose del movimiento de las antorchas. Bueno, digo lo mismo actualmente. Si usted me pregunta como ciudadano, yo creo que el BOC es un espacio espectacular y que la nación lo necesita. Como lo dice su nombre, Bloque de Oposición Ciudadana. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es una unidad para que las personas que están ostentando el poder actualmente y que están en el gobierno de la República escuchen que hay toda una voluntad de personas que están queriendo ser escuchadas. ¿Qué sucede? Y lo digo con todo el respeto, siento que lamentablemente las figuras políticas que están participando en el BOC no son capaces de separarse de ese rol político que tienen. Porque yo puedo ser abogado y puedo ir al BOC y comportarme como ciudadano, no como abogado. Y yo puedo ser político, ir al BOC y comportarme como ciudadano, no como político. Independientemente de que está claro que yo soy político y voy a jugar un rol político. Pero cuando yo siento que muchas personas tratan de apropiarse del espacio para un beneficio electoral, siento que lo están convirtiendo en eso, en una salvaguarda para mi posibilidad electoral en el futuro. Entonces, yo siento que el BOC como tal debiese estar diseñado para hacer algo mucho más grande, algo mucho más amplio, mucho más nacional. Pero ¿qué pasa? Como seres humanos creo que tenemos ese problema del ego, donde no somos capaces a veces de sentirnos parte de algo más grande que yo mismo. O sea, si algo ya es más grande que yo mismo, ya yo me siento como que esta cosa no, si yo soy cachimbón, yo soy lo máximo. Y entonces empiezo a querer con ese ego a opacar una situación. Entonces, no sé si me estoy explicando, yo siento que el espacio como espacio ciudadano es valiosísimo y ojalá que no termine de ser dañado por las personas que de manera, siento yo, interesada para fines políticos, lo empiecen a manipular. Y cierro con esto, para efectos del gobierno, a pesar de los efectos políticos que tenga. ¿Sabe con qué quédense, señores del gobierno? Xiomara, presidente, que yo siempre lo he dicho, empodérese. La gente tiene una enorme esperanza en su gestión.
no dejen de valorar la cantidad de gente que ha participado en esas marchas, porque no es despreciable. No puede minimizar la No se debe oposición. minimizar. Así como ustedes hablaron en su momento de que lucharon en las calles y era evidente que tenían una presencia, señores, es evidente que más allá de que haya o no movimientos interesados detrás de estas cosas, la gente se está moviendo. Incluso, mire, la primera marcha que tuvieron, donde hubo bloqueo a buses, donde no dejaron que las movilizaciones llegaran, a pesar de eso, la marcha fue nutrida. Entonces, yo pienso que si no evalúan que ahí hay una voz de gente que votó, de gente que quiere resultados y que quiere respuestas como ciudadano del país. Yo soy un votante y yo voté por un Congreso que diera soluciones a una cantidad de cosas. Entonces viene la pregunta, ¿realmente todo lo que está ocurriendo a nivel gubernamental después de las elecciones, creen los que están gobernando, creen los de la oposición y creemos los ciudadanos que es lo que esperábamos todos del proceso electoral que tenemos? Yo creo que si somos honestos, objetivamente tenemos que llegar a la conclusión de que el resultado electoral dista mucho de lo que está ocurriendo en la práctica a nivel gubernamental. Entonces, si los que gobiernan en este momento cierran los ojos plenamente a eso y simplemente se ponen a descalificar, a atacar, hombre, vamos a seguir construyendo esa división que no nos lleva a nada. Honduras necesita urgentemente un proyecto de país en donde todos nos sintamos hondureños y nos sintamos parte de él. Significa que la oposición en estos momentos no está buscando algo de país, o sea, está buscando una posición, no está buscando una posición de país, sino que está entrelazada con intereses particulares. Yo creería que tal vez no es tan absoluto porque, repito, no creo que no haya buena voluntad de muchas personas ahí. El problema es lo que yo le decía, que como hay tanta fractura social, entonces una figura que sea muy preponderante con mucha facilidad arrastra estos movimientos en una dirección particular. Entonces, no dudo, vuelvo a repetir, que haya muchísimas personas interesadas. ¿Cuántas personas han marchado ahí? ¿Cuántas personas habrán puesto su mejor empeño en llegar a esas marchas porque son ciudadanos interesados? Pero al final, como la unidad de criterios y eso que dije, un proyecto que diga es para todos los hondureños y que todos los hondureños nos identifiquemos con él, como no existe esa claridad en el proyecto, al final es fácil que determinadas figuras que tienen mucho peso político arrastren los movimientos en una dirección distinta. Y al final, creo que todo eso pasa porque estas personas que tienen mucho peso cedan un poco de su ego para que dejen que la ciudadanía se pueda, por decirlo así, emborrachar en ese festín de civismo que podría convertirse estos movimientos. Pero cuando los atajamos y nos apoderamos de eso, estamos coartando la libertad de este ciudadano y le estamos quitando la posibilidad de que el ciudadano se dé cuenta del peso real que tiene. Porque al final el ciudadano dice, ya fui y todo, y ya me robaron el espacio, ya está, hay que se queden con esa cosa. Y así es donde vamos derruyendo este tipo de movimientos que son valiosos en todo país. Definitivamente, abogado, incluso ya en algún posteo por parte de Libre, que ya pretenden salir a las calles también para celebrar esto de la siguiente legislatura para el mes de enero. O sea, creo que también es una demostración de fuerza por lo que ha estado surgiendo con el bloque de oposición ciudadana. Por un lado. Lo otro es, para el siguiente segmento, ¿viene la CICIG o no viene la CICIG? Porque se ha quejado también Naciones Unidas porque no se ha nombrado por parte del gobierno esa delegación que ya debería estar constituida para tener ese acercamiento. Al retorno.
Estamos aquí en este análisis de esta tarde con el abogado Germán Leicelar Hernández. En relación, decíamos que están ya la gente del partido que esté en el gobierno, pues está convocando para todo el mes de enero hacer esas celebraciones de el triunfo del Libre. Está bien, fue un gane arrollador y la gente votó por una esperanza. Por eso está Libre en el poder, porque la gente funcionó, el fuera Job, la mala administración de Juan Orlando Hernández que quedó clara y de hecho, mírenlo dónde está. Pero también pudiese manejarse como una medición de fuerzas con un bloque de oposición que se ha tratado de minimizar, como lo ha señalado usted en este momento. El otro tema es, ¿realmente va a venir o no va a venir la Sisi o solamente se va a quedar como una promesa de campaña? Bueno, mire, volvemos nuevamente a lo que son las acciones versus lo que se dice, ¿eh? O sea, fue una opción de campaña, fue una promesa, y sí, está claro que por un lado está muy bien que hablemos de la venida de una Sisi, estamos claros que el país necesita y requiere que tengamos algún tipo de apoyo en esta lucha contra la corrupción y la impunidad. El problema es que los actos concretos que vemos como una consolidación de un plan general no dicen que haya un interés real. Mire, por un lado, todo es intervención, ¿verdad? Porque se quejan de la intervención. Y una Sisi, ¿qué es? Una intervención también, de alguna manera. Sí. O sea, al final, yo creo que tenemos que ser... o injerencia. Como lo quiera ver, ¿verdad? De cualquiera de las dos maneras, pero vamos al punto. Pero eso es porque se ha perdido la credibilidad también de las instituciones, de los actores políticos, ¿de quiénes? Pues yo creo que es una actividad generalizada, definitivamente. Cuando vemos el funcionamiento global de todo, vemos que no hay coherencia entre los actos y las acciones que se van a mencionar, las palabras, etcétera, de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hablamos de la Sisi. Muy bien, bienvenido. Pero ¿bajo qué criterios? ¿Bajo qué parámetros? ¿Para qué? O sea, no neguemos que hay una persecución política, si siempre la ha habido de gobierno a gobierno, de una u otra manera. Y volvemos al tema. Como ciudadano, y sé que la mayoría vamos a decir, bravo, hay requerimientos fiscales, bravo, hay órdenes de captura, bienvenido. Pero cuando ese ámbito se vuelve un ámbito manipulado, en donde estoy empezando a excluir a determinadas personas y vemos que el ¿Cree usted que lleva dedicatoria a estos requerimientos que hay hasta el momento? Yo creo que de alguna manera hay dedicatoria, porque al final, mire, yo no he visto que todavía venga una situación donde nadie brinque sobre la forma en que se dan las cosas, porque al final todo puede estar muy bien y pueden haber las mejores intenciones, pero cuando usted ve los mecanismos que se utilizan y además tenemos el antecedente de que la legitimidad de las autoridades que han sido elegidas está cuestionada por todo ese choque impositivo del que hemos estado hablando, entonces ahí es donde viene el cuestionamiento. Yo estoy claro que la ley debe aplicarse parejo a todo mundo, pero seamos honestos, ¿cuándo se ha aplicado parejo? Pero estaba esto anunciado, porque se decía que después de que cada marcha del BOC iba a haber un requerimiento para alguien que estuviese participando en el BOC, y parece que se ha venido, tenían alguna buena información de repente, o es que ya sentían que habían algunos expedientes que estaban ahí escondidos y que los iban a desempolvar y que iban a utilizar ese tipo de dirección. Ese es el verdadero problema, Carlos. ¿Sí? Yo no sé si los expedientes existían y tal vez estoy hablando más de la cuenta. Ajá. Pero el problema es que no hay credibilidad. O sea, cuando
se anuncian actos de esta naturaleza y se ven esas cosas que funcionan con el rayo, dice uno, hombre, si a mí me pasó con un caso, yo no soy penalista, pero conocí casos de algunas empresas donde había casos penalistas de cosas evidentes. Pasaron años y años sin que tuvieran un requerimiento fiscal. Y ahora, en 2 minutos los tienen. Entonces, es bien difícil que no podamos comparar ese tipo de cosas. Y repito, no quiero que se malentienda. Aplaudo los requerimientos fiscales, pero debe haber transparencia y debemos construir una credibilidad ciudadana y no ese temor infundado o fundado que tienen muchas personas de que se dice, esta gente está haciendo esto, están atacando. Porque imagínense, si viene usted como gobierno y dice, cada semana va a haber un requerimiento para los que participan en el BOC, ¿qué es lo que está interpretando usted? Si seguís en esas cosas... Desmantelar una oposición. Así es. Entonces, con el mero hecho de que digan ese tipo de cosas, ya le perdemos credibilidad a las cosas. Mire, cuando un diputado viene y le dice, no voy a mencionar nombres, pero cada quien valore lo que voy a mencionar. Le dicen, esos amparos que están en la Corte contra la ley de justicia tributaria, contra la elección de fiscal, contra la comisión nominadora, contra estoy seguro 100% que lo van a declarar a favor de nosotros. Un diputado dice, lo van a declarar a favor de... ¿Y por qué nosotros? Y es que son ellos los que interpusieron el recurso, o son recursos que interpusieron contra acciones que el diputado y otras personas generaron. Pero pareciera que ya lo saben, fíjese, aquí se trajo un ejemplo, ¿verdad? El caso del presidente del Congreso. Correcto. Cuando dijo, hay problemas, se han perdido documentos en el Tribunal Superior de Cuentas. Sí. Al día siguiente estaba el Ministerio Público haciendo la investigación. Así es. Sí, entonces, ¿cómo sabía él? O sea, eso rompe la credibilidad. Entonces, yo repito, porque para los que se sienten, no es un ataque, razonemos las cosas. Es evidente que cualquier persona va a sentir que ahí hay un ataque sistematizado y dirigido hacia una persona. Mire, yo repito, a mi criterio, y quizás soy un exagerado, pero si yo soy diputado, yo debería de callarme totalmente respecto a recursos que se van a meter en otro poder del Estado, que pueden incidir en acciones que yo mismo he cometido. Pero si me doy el taco como diputado de decir que tengo la certeza que otro poder del Estado va a resolver a mi favor, hombre, estoy mandando un mal mensaje a mi criterio. Que también eso me retrotrae, digamos, unas declaraciones del diputado de Chele Castro. Sí. Decir de que iba a haber fiscal, ya, anunciando de que iba a haber fiscal. Acomodiera el lugar, dijo, pero que iba a haber fiscal. Y efectivamente, así se dio. Sí. Y se dio de la manera que ya todos sabemos. Claro, entonces esas son las cosas que nos dañan terriblemente porque la credibilidad en esas cosas se pierde. Le voy a poner otro ejemplo. Esas publicaciones subrepticias que se dan en la Gaceta. Miren, han habido por lo menos 2 o 3 casos de publicaciones de leyes o decretos que había 2 versiones distintas, impresas oficialmente, ¿va? Entonces, ¿cómo no puede la gente sentir que las cosas no están funcionando adecuadamente? Porque vuelvo a repetir, no es un ataque, es una reflexión. La institucionalidad se construye con cada acto, con el menor acto de funcionamiento que tengamos alrededor de la legalidad. Estoy construyendo o destruyendo la institucionalidad. Pero a veces no nos damos cuenta que por esa visión impositiva, lo que estoy haciendo es lo que habíamos dicho hace un rato. ¿Sabe qué? Yo lo dije y lo dije y lo dije porque tenía que decirlo. Pero hoy que ya logré mi objetivo, ahora dejo de decirlo porque ahora lo voy a hacer yo. Entonces, eso no puede seguir funcionando de esa manera, porque ahí es donde vamos destruyendo todo el valor intrínseco que tiene la legalidad y la institucionalidad de un país. Sin institucionalidad, debido proceso y legalidad férrea, ningún país va a crecer. ¿Y qué avisora usted en estos próximos meses? ¿Se van a tomar esas decisiones que hacen falta? ¿Se van a tomar esas decisiones que hacen falta del nombramiento del Tribunal Superior de Cuentas, de política limpia, del Instituto de Acceso a la Información Pública,
con esa comisión permanente, incluso algo importante también, que son los movimientos y los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas. Así es. Se me adelantó. Yo creo que los funcionarios principales o los movimientos principales son el Tribunal Superior de Cuentas, el nombramiento de los ascensos, el nombramiento también del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas y el 25 de enero en que se tendría que instalar la legislatura. Esos son los 4 momentos fundamentales que tenemos de aquí al 25 de enero. Es decir, que estamos de alguna manera... hoy es 5, estamos de alguna manera a 45 días de movimientos cruciales que se van a dar en el país y que van a definir de muchas maneras el destino. Y vuelvo a repetir, tanto la oposición como el gobierno tienen que demostrar la capacidad de que están ahí para legislar y para tomar decisiones. ¿En base a qué? A algo que usted mencionó, una votación espectacular, sólida, pero que ha sido manipulada, porque como hemos tenido ese criterio presidencialista, pensamos que porque Xiomara Castro fue la más votada, ojo, no olvidemos, es la más votada en la historia porque obviamente hay más votantes. Segundo, era una alianza de varias fuerzas políticas, pero bien, ella es la escogida y es la que está ahí, escogida por todos los hondureños para que presida nuestro país. Luego tenemos un Congreso cuyas fuerzas están divididas de una manera tan compleja que lo que está diciéndole el pueblo es: señores, queremos diálogo, queremos entendimiento, queremos que todos aporten, pero no, a través de la elección presidencial queremos implementar e imponer una forma de gobernar solo porque se ganó la presidencia, y no es así que funciona. La separación de poderes tiene una claridad en sus objetivos y en la representación directa del pueblo es el Congreso y la cara del gobierno es el Poder Ejecutivo, que es el que está en más contacto con nosotros porque nos dan servicios ministeriales, ventanillas de atención y una serie de cosas para que hagamos todos los trámites y todas las cosas que como hondureños necesitamos. Y luego una Corte Suprema que, si se respeta la independencia en cada uno de ellos, esa Corte lo único que va a hacer es dirimir los conflictos que puedan existir entre aquellas otras manifestaciones. En síntesis, la falta del diálogo, la falta de escucharnos unos a los otros nos ha llevado al debilitamiento de la institucionalidad, nos está llevando al resquebrajamiento de una democracia que hemos llevado, que quieras o no, pues es lo único que tenemos, y que lo que, en vez de fortalecerla, probablemente estemos entrando a una etapa de debilitamiento con esto de tratar de controlar los diferentes poderes del Estado, primero desprestigiándolos a manera de que pudiesen hasta desaparecer, decir, no hace nada, dentro de una parálisis, y de repente disolver un Congreso Nacional a través de una agenda oculta, que para muchos no es oculta, claro. Para otros de repente se dice que es una agenda oculta, pero que la gente ya está sintiendo, y la gente dice, ya sabemos hacia dónde van. Todavía hay tiempo de tener esto, continuar con el destino democrático del país, ese proceso electoral, ese seguimiento que llevan las instituciones normalmente en cuanto a lo que dice la ley. Creo que es importante respetarlo para un mejor futuro de nuestro país, abogado. Sí, mire, yo voy a retomar las palabras que decía precisamente mi partido, el Partido Innovación y Unidad, allá por el año 80, después de la Constituyente, para la primera elección. No sé si usted recuerda que la campaña electoral fundamental del Partido Innovación y Unidad era esta frase: el poder absoluto corrompe absolutamente. Y creo que ya tenemos una prueba. No vamos a negar que han habido actos de corrupción previos
a lo actual, porque es una conducta generalizada. Yo lo que quiero señalar, porque no lo acepto como una verdad, es que la corrupción solo se dio en los periodos inmediatos anteriores, ¿no? La corrupción ha sido durante todo el periodo. Es un mal atávico ese. Sí, es un mal que sí. Y lo peor que es que la gente lo ve con tanta naturalidad. Eso es lo preocupante, O sea, ya que lo vemos normal. se perdió la sensibilidad, dice, y le dan un puesto y dice, no, sí, ese es tonto porque no robó. Aquí todo se vale, Ah. dice todo el mundo. Entonces, ¿a qué voy? Tenemos pruebas suficientes de que el poder absoluto corrompe absolutamente, porque esas concentraciones de poder que todos los gobernantes han buscado y que algunos lo han logrado con mayor eficiencia, como lo hizo el periodo anterior, es una realidad de que corrompe. Entonces, ¿por qué razón estamos nuevamente ante una posición gubernamental de acaparar todos esos poderes? Señores, vuelvo a repetir, el poder absoluto Y hay, corrompe. sí, absolutamente. pero fíjense que hay algo que también se produce dentro de todos los gobiernos, que dicen, encontramos este país en crisis. Lo que entran es administrar una crisis, pero en realidad todos quieren quedarse en medio de esa crisis. Esa parte no la entiendo yo, definitivamente no la entiendo. ¿Qué tan crisis encuentran, qué tan en crisis encuentran un país que quieren quedarse? Es que mire, la crisis es una realidad. Sí. El problema es que a veces se les olvida decir, sí, esta crisis es tan mala que voy a seguirla manteniendo, porque les sirve mucho a ellos para seguir siendo los que van a llevar a rescatar al país. Pero no, mire, no es cierto que Honduras es un país pobre. Tenemos un país espectacularmente rico, pero mal administrado. Y mala distribución de la riqueza, ¿no? Mala distribución de la riqueza, estamos de acuerdo que hay empresas que no cumplen esa derrama social con sus capitales, nadie dice lo contrario, pero para eso lo que necesitamos es regularlas y hacer la implementación de lo que son las leyes. Pues mire, las leyes de nuestro país no son tan malas como nos han hecho creer. Hay muchas leyes que son buenas, pero si no se implementan, es como que no existan. Entonces, yo creo que lo primero es darle una oportunidad a esa legalidad, darle una oportunidad a esta Constitución. La Constitución no dice nada malo. Los que hacemos mal las cosas somos nosotros. En conclusión, abogado, ¿qué es lo que avisora? Bueno, 30 segundos. Respecto a los momentos que se nos vienen, que ya los mencionamos, avisoro más crisis, más confrontación, más polarización y más confrontación. Por eso yo, con todo respeto y repito nuevamente, sin ánimo de criticar ni atacar, construyamos país. A los políticos, a los congresistas y a todos los hondureños, dejemos de destruirnos y empecemos a dar lo mejor por el país que solo está esperando lo mejor de nosotros. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y el análisis también lo hacen ustedes. Así Hasta es. aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.